El Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Por eso es que les digo, despertemos a la fe, porque la justicia social básicamente es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dárselo a otra. El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. Entonces, para nosotros el plazo no nos genera ninguna ansiedad, siempre lo dijimos desde mucho tiempo, no vamos a buscar prorrogar como se hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo, lo hicimos. Bienvenidas, bienvenidos. Arranca I+P, hoy hablando de esta motosierra que avanza terminando de configurar un Estado bobo, un Estado que pierde capacidades para cuidar, defender, acompañar la vida de los ciudadanos que lo integran y que termina de configurarse con esta última embestida del gobierno, aprovechando las facultades delegadas que vencen en el día de mañana. Recién lo escuchábamos a Sturzenegger decir, siempre las quisimos por este plazo, no queríamos más facultades delegadas, no las queremos prolongar. No es cierto. Estaban consideradas para un plazo mayor originalmente en la ley bases. Negociaciones mediante el gobierno consiguió que sean hasta este momento y no las pueden prorrogar básicamente porque hoy no tienen los consensos necesarios en el Congreso. Por eso hasta acá ha llegado la motosierra, que fue muy profunda, muy amplia y que en estas últimas horas tiene su última embestida. Vamos a escuchar a Federico Sturzenegger cómo anunciaba esto en el día de hoy. Yo creo que este uso que ha hecho el gobierno de Javier Milei de las facultades delegadas destaca por su apego a la Constitución. Porque vuelvo al principio, la Constitución pide dos principios, acotado en el tiempo y específico. Y les puedo asegurar que fueron discusiones interminables para ver si íbamos a cambiar algo, si encuadraba en lo que decía el artículo 3A, 3B, 4, 5 o 161 y 162, y no nos debíamos un ápice de lo que el Congreso a nosotros nos había dado. Por eso a veces yo pienso en estos días que se discute tanto el estilo y las formas de Javier. Ustedes saben que Javier tiene una frase que él dice que prefiere una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Y entonces yo les digo, ¿ustedes prefieren un presidente que habla suave y viola la Constitución o prefieren un presidente aguerrido pero que la cumple? Muchas gracias. Bueno, lo de viola la Constitución está por verse. Hay muchas presentaciones judiciales relacionadas justamente con la constitucionalidad de las medidas, de los decretos de necesidad de urgencia que ha ido adoptando el gobierno en este periodo de facultades delegadas. Así que ponemos ahí un signo de interrogación. El tiempo dirá en qué medida o no todas estas decisiones de Javier Milei son o no constitucionales. Puntualmente, hoy llama la atención, entre otras varias decisiones, la decisión de cerrar la Dirección Nacional de Seguridad Vial, una decisión largamente anunciada, de la que Sturzenegger venía hablando muchísimo. Ya había voces de alarma respecto de esto. Lo anunció Manuel Adorni de esta manera. Les queríamos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
De esta manera, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Así, el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país. En un ratito vamos a hablar con Pablo Martínez Cariñano, que fue el primer director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sobre lo importante de la función de esta agencia, los logros que consiguió, cuánto logró bajar las muertes. Ahora vamos a ir recorriendo todo esto porque realmente esta es una decisión que va a impactar en todas nuestras vidas cotidianas. Es una decisión que puede tener consecuencias muy graves si no las está teniendo ya con la desaparición de la obra pública y el no arreglo de las rutas nacionales que, por supuesto, en estos 18 meses de gobierno han sufrido deterioro porque son utilizadas. Vamos a recorrer cuáles otras decisiones ha tomado el gobierno, ha anunciado el gobierno, que van a ser publicadas en el boletín oficial esta medianoche. Eliminación de Vialidad Nacional, lo decíamos recién. Eliminación del Instituto Nacional del Cáncer, una decisión que ya reviste una crueldad sin igual. Bueno, lo ha dicho el presidente, ¿no? Sí, somos crueles contra los trabajadores del Estado. Bueno, contra los enfermos de cáncer también. Eliminación del Instituto de Enfermedades Cardiovasculares, otra decisión que va a tener impacto en las personas que hoy sufren enfermedades cardiovasculares o que las pueden sufrir en el futuro. Prohibición de crear hospitales nacionales de ahora en más. El Estado Nacional se autoexcluye de la posibilidad de crear, de fundar, de construir ningún hospital nacional. Y también la reducción del INTI y el INTA, institutos de tecnología industrial y de tecnología agropecuaria muy necesarios para la industria en nuestro país, para el campo. Contra la reducción del INTA se expresó hasta la sociedad rural. Todas las entidades que integran la mesa de enlace hablando en contra de la reducción del INTA, bueno, el gobierno desoye esas voces y termina tomando esta decisión. Hoy hubo, como viene habiendo en los últimos tiempos, protesta de los trabajadores del INTI, del INTA, allí frente a la sede del organismo. Tenemos para compartir algunas imágenes de esas protestas, porque por supuesto son trabajadores que están peleando por su fuente de trabajo. Además de los organismos y las industrias que son afectadas por este cierre y que también están diciendo, ojo, porque el Estado se está retirando de un lugar importante para el desarrollo del país. Bueno, esto es lo que está pasando con el último día de motosierra, el último día de facultades delegadas de Javier Milei. Vamos a empezar a recorrer punto por punto algunas de estas cuestiones. ¿Qué hace Vialidad Nacional o qué hacía, ¿no? Nos tenemos que preguntar ya a esta altura porque a partir de mañana todo esto desaparece. Más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales son sostenidos, revisados, cuidados, monitoreados por Vialidad Nacional. Todo eso, dijo Adorni, ahora se va a concesionar. Bueno, la verdad es que hay rutas que no pueden funcionar con una concesión porque no son rutas muy transitadas. Entonces, ponele que le pones un peaje, no llegás a recaudar lo suficiente para mantener en buen estado esa ruta, que tal vez, aunque no sea muy transitada, es transitada, no sé, por camiones que sacan la cosecha que después se va a exportar, por ejemplo, generando divisas para el país. Un país siempre falto de dólares. Bueno, este tipo de cuestiones es la que aparecen en escena en este momento. Vialidad Nacional, el mantenimiento de estas rutas se financia con un impuesto, el impuesto a los combustibles líquidos. Ustedes dirán, bueno, desaparece Vialidad Nacional, desaparece el impuesto a los combustibles líquidos. No, señor. El impuesto a los combustibles líquidos continúa vigente. Lo vamos a seguir pagando todos los contribuyentes que compramos combustibles líquidos para el auto, para la moto.
eso sigue. ¿Y qué está pasando con el impuesto a los combustibles líquidos, ya que no hay obra pública desde hace 18 meses? Bueno, lo está reteniendo el Estado Nacional, lo están reteniendo Milei y Caputo. Eso es lo que le dicen los gobernadores, entre otros temas. Esto está sosteniendo el equilibrio fiscal con esto que no es tuyo. Esto tiene una aplicación específica, mantener las rutas. Si vos no las vas a mantener, bueno, redistribuí ese impuesto entre las provincias. Esto es parte del proyecto de ley que han presentado los gobernadores en el Senado y nos ocupamos nosotros, si querés, pero redistribuí este impuesto. Bueno, el impuesto continúa vigente. Vamos a ver algunas estadísticas del tema seguridad vial. Mirá, en 2008 se crea dentro de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En ese momento, cuando se crea, presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, había 6.000 muertos al año en episodios relacionados con la vialidad. Accidentes de tránsito, choques, lo que fuere. Bueno, en 2024, es decir, último número, porque ya en 2025 desaparece, 4.000 muertos al año, un 30% menos de muertes. Muertes claramente evitables, como dicen siempre las familias que pelean por mayor seguridad vial, porque muertes que tienen que ver con conductores borrachos, con conductores de transporte público sin el descanso suficiente, con motociclistas sin casco. Bueno, todo eso monitoreaba la Agencia Nacional de Seguridad Vial, eso desaparece. Es decir, un organismo que pudo reducir, tiene números para mostrar, redujo en un 30% las muertes viales en lo que va de su existencia. El gobierno decide eliminarlo. Además, si pensamos en ahorro, que es lo que el gobierno piensa, ¿no? Plata, 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 todo es plata. Si pensamos en ahorro, hay estadísticas del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud. Sé que para Milei es mala palabra, pero lo siento, es un organismo internacional que tiene voz en estos temas, que tiene estadísticas, que puede mostrar este tipo de cosas. Según el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, cada muerto vial le cuesta al país más de $200.000 en atención médica, en el caso que hayan quedado severamente heridos y pasen por una internación, en pensiones, en pérdida de productividad, judicialización de cada uno de estos siniestros, $200.000 en cada siniestro vial con muerte. Y en el caso de los heridos graves, entre $20.000 y $50.000. Fíjense ustedes si esta decisión termina siendo ahorro o costo. Evidentemente termina siendo costo en dinero y en vidas de los ciudadanos. Es realmente una decisión muy, muy complicada. Vamos a escuchar, además, estábamos hablando recién de las rutas, el no mantenimiento, rutas que tal vez sirven para la producción. Hace un tiempito pasábamos este tape, pero viene bien recordarlo ahora, porque pone blanco sobre negro la situación. Nada más ni nada menos que el CEO de la Barrick Gold, de la minera Barrick Gold, hablando, creo que hace un mes y medio, en un congreso empresario, respecto de si alcanza o no alcanza lo que está haciendo el gobierno para que vengan las inversiones y diciendo, ojo que sin rutas, a mí no me conviene venir a invertir acá, porque sí, produzco, pero después no lo puedo sacar porque no tengo ruta. Escúchenlo. Dije recién, con el RIGI no alcanza. Todavía hoy el cobre se desarrolla a 5.000 metros de altura. La inversión en Argentina es mucho más compleja que hacerla en Chile. Entonces, el inversor entre ir a Chile, que ya tiene la infraestructura, o venir a Argentina, que tiene que construir la ruta, que tiene que construir su propia línea eléctrica, va a tomar la decisión de irse a un país donde todo eso ya está. Y entonces, ¿es más costo o menos costo eliminar estas cosas? Si los inversores se van a ir a Chile y no van a venir a Argentina porque no tienen rutas para sacar la producción, ¿es más costo o menos costo eliminar la Dirección Nacional de Vialidad? Ojo con esto, porque empieza el Estado a perder capacidades que no solo tienen que ver con nuestra seguridad y nuestro bienestar, sino también con la posibilidad de generar divisas, de generar dinero. Y a todo esto, ¿qué hizo el Congreso? El Congreso hace un año le dijo a Milei,
te entrego esta facultad, te entrego la facultad de legislar. Me lo estás pidiendo, sos un gobierno que recién empieza, tiene un plan muy ambicioso, querés poder legislar. Ok, delego esta facultad en vos durante un año. Pero, dice la Constitución, cuando el Congreso entrega esta facultad, tiene la potestad y la obligación de controlar cómo es usada esa facultad delegada, esa facultad que le está delegando al Poder Ejecutivo. ¿Y qué hizo el Congreso en este año? Prácticamente nada. Brilló por su ausencia. Incluso diputados, diputadas, senadores que se quejaban ampliamente del uso de las facultades delegadas, aún habiéndoselas votado al presidente, porque muchos decían, necesita las herramientas. Después empezaron a decir, pero yo no le di las herramientas para esto. Bueno, tenían resortes institucionales para activar. ¿Qué hicieron? Prácticamente nada. De los 65 decretos delegados que firmó el presidente, la comisión bicameral, integrada por diputados y senadores, solo trató 4. Y al recinto, que es donde los pueden aprobar o desaprobar, llegaron 0. Realmente pintado al óleo el Congreso en estos primeros 18 meses de gobierno de Javier Milei. Está en este momento cambiando el escenario político, habrá que ver qué pasa en los próximos meses, pero acá también hay responsabilidad, No es todo Milei, Caputo, Sturzenegger, hay responsabilidad del Congreso en este punto en particular, y ni que hablar en el punto original, que es haber entregado y delegado esas facultades. Pero, ¿qué podemos esperar de un presidente que cree que el Estado actuando para mejorar la vida de las personas, para igualar las oportunidades, para abrir puertas a los ciudadanos, es una aberración? Lo ha dicho en varias oportunidades, la justicia social es una aberración, y lo volvió a decir este sábado cuando estuvo inaugurando la Iglesia Evangélica Portal del Cielo, allí en Chaco, lo decía de esta manera. El maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado. Y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado. Es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Por eso es que les digo, despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. Cada vez que aparece el Estado, dice Milei, aumentan las calamidades. Bueno, la verdad es que mirando la Agencia Nacional de Seguridad Vial, apareció el Estado y las muertes viales pasaron de 6.000 a 4.000, bajaron 30%. Así que no parece ser cierto que cuando aparece el Estado aumentan las calamidades. Vamos a seguir escuchando la mirada del presidente. No debe haber nada más antijudeo-cristiano que la idea de la justicia social. Porque la justicia social básicamente es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dárselo a otra. Es decir, es la caridad impuesta por la fuerza, y la caridad no puede ser a punta de pistola. La caridad tiene que emerger del corazón, del alma, del espíritu de uno, y no con una pistola en la cabeza. ¿Qué decir, no? El presidente diciendo que la justicia social es anticristiana, cuando la justicia social surge, el concepto justicia social surge de la doctrina social de la Iglesia Católica, nada más ni nada menos. Doctrina social que llevó como estandarte el Papa Francisco, que hoy el Papa León XIV también lleva como norte en su praxis, en sus discursos, en sus homilías. Bueno, ahí está el presidente, que evidentemente no quiere un Estado que genere oportunidades, cuide a sus ciudadanos, abra puertas. Quiere un Estado que se retire, ¿no? Que se retire y que permita que sea la ley de la selva. Que gane el más fuerte, que gane el más poderoso, que gane el que más dinero tiene
y fin. Bueno, eso es lo que está proponiendo Javier Milei para estas últimas horas de facultades delegadas, apurándose mucho para sacar todo esto en el boletín oficial hoy a las 12 de la noche y que esto quede configurado. Decía, estuvo en la iglesia Portal del Cielo, el pastor de esa iglesia se llama Guillermo Ledesma. Vamos a ver un pedacito de lo que hizo Guillermo Ledesma allí mientras estaba el presidente en Chaco. Bueno, las bendiciones, ¿no? La gente que se cae cuando él la toca. Mucho show. Todas las religiones, en general, involucran show y performance. Bueno, esto es lo que pasaba este sábado en Chaco. Y hoy, a la mañana, habló el hijo de Guillermo Ledesma, que se llama Cristian, también es pastor. Habló con Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos y contaba algunos de los milagros que consiguió, que presenció su padre desde que es pastor. Y contaba un milagro que, si efectivamente lo puede concretar, al gobierno argentino le vendría fantástico. Mira. Sí, fue una experiencia súper fuerte para nosotros y fue una experiencia que nos permitió tener la fe para arrancar algo tan loco como la edificación de este templo. En la caja de seguridad se tenían pesos guardados, que era un ahorro del ministerio, de iglesia que se tenía ahí, y la contadora tenía el registro, llevaba el registro de lo que había ahí, ¿no es cierto? Y bueno, cada cierto periodo de tiempo mi papá iba a hacer como un arqueo para pasar a la contadora de nuevo, cómo estaba eso ahí. El tema es que como había pasado bastante tiempo, no tenían la seguridad de que el monto siga exactamente igual, entonces había pasado un poquito más de un año, entonces mi papá fue y le dice a la contadora, según lo que yo tengo registrado es 100.000 pesos lo que hay ahí, y mi papá se acordaba que era eso. Entonces fueron, mi papá fue con la caja de seguridad del banco, cuando abrió había 100.000, había 100.000 también, pero eran dólares. Se convirtieron los pesos en dólares. Nos vendría bárbaro, decía, porque hoy, por segunda semana consecutiva, el dólar abrió al alza, tocó su récord nominal en lo que va de este dólar y este peso. Cerró el dólar oficial a 1.280 pesos, llegó a tocar los 1.285 en el Banco Nación. La suba del día de hoy fue de 1,60%. Casi es lo que viene subiendo todos los días desde el lunes pasado. El miércoles había encontrado ahí una estabilidad, pero después siguió subiendo, hoy siguió subiendo. El dólar blue también para arriba, 1.270. Sube bastante, 3.25 el dólar blue, pero porque mientras duró la estabilidad en 1.200, el dólar blue estuvo muy por debajo del dólar oficial. Bueno, ahora lo está peleando ahí, ¿no? Lo está corriendo de atrás, pero se está acercando al mismo valor. Un dólar que sube en un contexto complejo, porque aumenta la demanda de los ahorristas individuales, porque los trabajadores en relación de dependencia están cobrando el aguinaldo, han cobrado el aguinaldo, y si pueden ahorrarlo, probablemente compren dólares. Ya lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, comprá, campeón, si crees que está barato. Bueno, la gente sigue comprando dólares. Y también porque ya terminó la liquidación de la cosecha gruesa, que es el ingreso de dólares más fuerte que tiene el gobierno. Y también porque empiezan a aparecer otros ruidos, sobre todo políticos, un poco también judiciales, que hacen que el dólar registre esta inestabilidad. Julio, dicen todos, va a ser un mes difícil. Vamos a ver qué pasó con las acciones argentinas, que también registran casi todas números en rojo. Casi todas números en rojo. Las financieras, ahí tenemos a los bancos, BBVA, Macro, también las energéticas, Central Puerto, bueno, el Grupo Financiero Galicia, Edenor. Todas con números rojos. Realmente una jornada muy complicada para el gobierno. Y yo decía recién, empiezan a aparecer ruidos en el horizonte, políticos, judiciales. Ahora en un ratito vamos a hablar con Coti Viñas, porque hay un tema que a mí me parece que puede terminar siendo muy fuerte, que es
la decisión de los gobernadores, veremos cuántos son finalmente, de vaciarle el 9 de julio a Milei. Lo vamos a charlar con Coti porque el presidente quiere hacer este 9 de julio lo mismo que hizo el 9 de julio del año pasado. ¿Se acuerdan que finalmente se terminó firmando el Pacto de Mayo en aquel 9 de julio? Y habían hecho una vigilia en la Casa Histórica de Tucumán, en la que estuvieron todos los gobernadores. Estuvo Macri, que se quejó de que lo habían dejado sentado afuera con un frío tremendo. ¿Recuerdan eso? Bueno, el gobierno quiere hacer ahora lo mismo. Lo que pasa es que el escenario político cambió y no está claro cuántos gobernadores se van a sumar, así que ojo, porque esto podría terminar siendo un fracaso político para el gobierno de Milei, que obviamente a esta hora está chucu, hablando con los gobernadores, ofreciendo cosas a cambio de qué sé yo. Bueno, capaz los terminan consiguiendo. Pero yo decía, también ruidos judiciales, porque hoy se terminó confirmando a partir de un dictamen del Ministerio Público Fiscal, de 2 fiscales, uno de ellos el fiscal Rodríguez, el otro, perdón, no recuerdo el apellido, pero se termina confirmando que el gobierno mintió. Allá por febrero, Carlos Pagni contó de un avión de Leonardo Scaturice, muy cercano al gobierno, cercano a la CIDE, el link de Javier Milei con Donald Trump, con la CEPAC, con esta Convención de Acción Conservadora. ¿Qué contó Carlos Pagni? Que un avión de Leonardo Scaturice aterrizó en la Argentina, 10 días después del tema Libra, ojo con esto, 10 días después de que el presidente posteara una criptomoneda que terminó siendo una estafa para muchísimas personas. Bueno, 10 días después aterriza este avión en la Argentina y baja 10 valijas que nadie controla, que entran al país sin que nadie en aduana, migraciones, algún funcionario, nadie las controla. Ahí estamos viendo el momento en que son bajadas de la cinta transportadora. En el dictamen fiscal está reconstruido el minuto a minuto y se ve claramente cómo la única persona que viajaba en ese avión como pasajera, que es una mujer llamada Laura Arrieta, que es representante de la CEPAC a nivel global, esta persona sale del aeropuerto con estas 10 valijas. Acá la vemos a Laura Arrieta con Javier Milei en uno de los eventos de la CEPAC que se realizaron acá en la Argentina. Bueno, y Carlos Pagni decía, ojo porque bajaron 10 valijas, nadie las controló y 10 días después esta mujer se fue con sus valijas, siguió viaje, nadie sabe qué traían, qué llevaban, ingresó algo al país, sacó algo del país. No está, 10 valijas, 10 valijas. La cantidad de cosas que podrían haber entrado ahí no me da la imaginación ni siquiera para hacer de cuenta qué. 10 valijas. Bueno, en aquel momento, cuando Carlos Pagni revela esto, le preguntan a Manuel Adorni, ¿qué pasa con estas 10 valijas? Adorni responde lo siguiente. Del avión, pensar que uno puede salir de Estados Unidos con un montón de valijas sin que nadie pregunte nada, infiere 2 alternativas. O que sos un imbécil o que efectivamente estás operando o tenés malicia. Y entiendo que los que hicieron estas afirmaciones, imbéciles no son. Y además, es extraño que además alguien... Bueno, hoy Adorni no habló de esto. Habló de las facultades delegadas, de la Dirección Nacional de Vialidad, de que cerramos el Instituto del Cáncer. De esto no dio ningún detalle el vocero presidencial, que ahora que están las imágenes presentadas en un dictamen fiscal, bueno, habrá que ver qué dice, ¿no? Son muy claras las imágenes. Alguien tiene que dar una explicación. Como mínimo, la gente de aduana, de por qué no revisó esta valija. ¿Por qué se ve en las fotos a un empleado del aeropuerto conduciendo a esta mujer, Laura Arrieta, para que esquive el control, mostrándole por dónde pasar para que nadie la revise? Bueno, ojo con esto, porque estos ruidos también después terminan impactando en el escenario político y a consecuencia en el escenario económico.
Hay una buena en el día de hoy y viene de la mano de una organización que por lo general nos trae este tipo de buenas noticias porque nunca baja los brazos, porque siempre sigue trabajando. Es la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que hoy anunció la restitución del nieto 140, un muchacho de 48 años que hace 48 años nacía en cautiverio, en un centro clandestino de detención llamado La Escuelita, en Bahía Blanca. Su mamá y su papá, dos personas de Cutralcó, en Neuquén, a donde fueron secuestradas, continúan desaparecidas al día de hoy. Su hermana, Adriana Metz, lo estaba buscando al nieto 140 desde hace años. Tiene un blog en el que le iba escribiendo cartas. Le iba diciendo, bueno, estos son tus sobrinos, mamá y papá hacían esto, a mamá le gustaba tal cosa. Bueno, seguro ahora el nieto 140 tendrá mucho para leer ahí de parte de su hermana que lo buscó y lo esperó tantos años. Así lo anunciaba Estela de Carlotto. Están más cerca, menos cerca, pero los chicos están. Que los chicos están esperando que los sigamos buscando. Por eso en esta casa no se duerme. En esta casa se inventa, y eso de Porcheto es otra más, para la música por la paz, que es decir, estamos las abuelas en paz y con amor buscando. El otro día inauguramos una muestra en Aeroparque con Aeropuertos 2000, ahí van a estar. Entonces, ¿qué más lugarcitos podemos meter el tema para que sea conciencia de todos? Y el llamado para decirle a las abuelas no se desanimen, les va a llegar el día del encuentro, cuanto antes mejor, porque cada vez la sociedad nos va entendiendo más que esto es una misión de todos. Son argentinos desaparecidos vivos que están cerca, esperando, les aseguro, esperando que los encontremos. Como siempre decimos, ¿no? Un delito que continúa cometiéndose. El delito de la apropiación de estas personas que los represores, los genocidas, saben quiénes son, saben dónde están y por un pacto de silencio jamás han abierto la boca respecto de estas personas que al día de hoy continúan con su identidad suplantada, con su identidad robada. Bueno, hoy Abuelas de Plaza de Mayo consigue restituir la identidad 140, 48 años de búsqueda, lo pensaba mientras escuchaba a Estela diciendo hay que seguir porque van a aparecer efectivamente y se calcula unos 300 hombres y mujeres ya con su identidad robada al día de hoy. Habló Adriana Metz, la hermana del nieto 140, con nuestra compañera Valentina Blasón y esto le decía. Tuve un contacto primero con él con una videollamada en donde nos presentamos, nos vimos la cara, estuvimos charlando un poquito bueno, nada, tiene 2 hijas, tengo 2 hijos, nada, esa información, ¿no? Algo más, algo menos, pero bueno, ahí se dio de una manera muy fluida, pensando que a los nietos se los robaron para que no los encontremos, el camino estaba bastante complicado. No, nunca pensaron en la persistencia de las viejas, en buscar a sus hijos y en continuar la búsqueda de sus nietos. Y tampoco contaron con que las abuelas nos iban a enseñar a nosotros, los nietos, los hermanos, a que la búsqueda tenía que continuar hasta encontrar el último, ¿no? Así que el camino recorrido, bueno, sería mucho más sencillo si quienes se los robaron nos dijeran dónde están, ¿no? Si se arrepintieran y si nos contaran, si quisieran hacer uso de un poquito de un rasgo de humanidad que tengan, ¿no? Si es que lo tienen. Huelgan las palabras, ¿no? No lo tienen. Hablábamos recién de la decisión de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad. Vamos a conversar con Pablo Martínez Cariñano, que fue director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Noelia, ¿qué tal? Buenas noches. Una primera reflexión. Sé que es una decisión largamente anunciada, que esto se veía venir, el gobierno ya lo venía diciendo, pero bueno, ahora con la decisión consumada, quiero escucharte una primera reflexión. Sí, tomando las palabras que recién salían al aire, te diría que esta decisión también muestra falta de humanidad, pero no solamente eso, sino que es de una profunda ignorancia desde lo técnico. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en cuanto a su función de prevención de siniestros viales
y la Dirección Nacional de Vialidad, en lo que tiene que ver con la construcción y el mantenimiento de rutas, son organismos clave para el país y que, hablando específicamente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada en 2008, mostró en este periodo una eficiencia notable. En 2008 morían casi 6.000 personas en siniestros viales, en 2024 fueron menos de 4.000, es un descenso del 30%. Implica también un ahorro enorme en cuanto a costos de atención médica. Podríamos seguir con los costos de falta de productividad, de infraestructura, etcétera. Entonces, no tiene explicación esta decisión de Sturzenegger y de Milei. No hay ninguna razón más que un empecinamiento ciego por esto de la motosierra y destruir el Estado. Y estoy convencido de que esto en el corto plazo ya va a dar resultados absolutamente negativos y lamentablemente vamos a volver a la Argentina previa a la agencia, donde cada provincia dictaba sus normas, hacía lo que quería, sin controles de alcoholemia en las rutas, sin control sobre las licencias, sin una estadística común y consolidada. Es decir, todo esto va a salir muy, muy mal. ¿Qué podés decir, Pablo? Porque no sé si escuchaste la conferencia, pero Sturzenegger, Adorni decían, bueno, ahora las rutas se van a concesionar, se van a... Bueno, claramente eso, esto es un esquema de negocios. ¿Quién va a hacer los puentes, las rutas, los caminos que desde hace 100 años viene haciendo vialidad? Bueno, los lugares donde no sean rentables hacerlos, no los hará nadie y la gente se matará como moscas. Y donde sí sea rentable, por supuesto, con el cobro de un peaje, lo harán los privados. Esto es es algo muy, muy habitual, es entregar a los privados una obligación que es natural del Estado Nacional, que surge de la Constitución misma, es privar a la gente del derecho a transitar en rutas seguras a favor de negocios, a favor del lucro de privados. Los gobernadores hoy, todos al unísono están reclamando por mejores rutas. ¿Por qué? Porque se le muere la gente. ¿Y por qué además? Porque no pueden sacar la producción, no pueden llegar a los puertos, los camiones no pueden sacar la cosecha. Es decir, lo que está pasando se va a agudizar y yo no creo realmente que sea posible esto revertirlo a través de concesiones. Me parece que se la van a pegar de frente y que más temprano que tarde esto tendría que revertirse. Claro, hace falta que los mismos senadores y diputados que en su momento le dieron a Sturzenegger la posibilidad de hacer cualquier cosa con el Estado a través de la ley bases, hagan lo que tengan que hacer. Él decía, de hecho, Sturzenegger decía en la conferencia de prensa, todas las decisiones que tomó Milei son constitucionales, porque a diferencia de otros presidentes, Milei no va en contra de la Constitución, hace todo dentro de la Constitución. Mira, por poner un ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue creada en 2008 por la ley 23.636, por ley. Hoy un mero decreto la elimina. Vialidad Nacional es un organismo que fue creado en la década del 30 del siglo pasado. Un mero decreto con argumentos pobrísimos que dan cuenta de una profunda ignorancia sobre el tema, la deja sin efecto. Yo estoy convencido que todo lo que está haciendo surge, digamos, es el fruto del árbol envenenado. El árbol envenenado es la ley bases, que es absolutamente inconstitucional. Pero claro, en este momento no hay nadie que lo resuelva de ese modo. Bueno, van a tener que hacerse cargo, porque cuando la cantidad de muertos aumente, cuando las familias que hoy reciben atención ya no lo tengan, cuando el alcohol en las rutas que cada vez se veía menos comienza a crecer otra vez, bueno, espero que alguna vez la impunidad consuetudinaria de Sturzenegger, que ha pasado por cuanto gobierno hubo y ha hecho desastres, algún día termine. Quizás soy muy ingenuo. Pablo, muchas gracias por estos minutos. A vos, gracias.